Si en los primeros años de este siglo, el siglo en que nos encontramos, ya siglo XXI, yo hubiera pronunciado las iniciales OT, instantáneamente un gran porcentaje de residentes en nuestro país en aquellos años la habrían asociado con un famoso programa de televisión que se llamaba Operación Triunfo. De hecho, es probable que aún hoy muchos de vosotros hayáis asociado automáticamente estas iniciales a este programa, ¿verdad? Este exitoso programa consistía en que un grupo de jóvenes, aún desconocidos, pero con cualidades artísticas y talento musical, después de superar una dura y competida selección, ingresaran en una academia. En esta academia ellos tenían a su disposición un claustro de profesores altamente cualificados que les iban a transmitir sus conocimientos en diferentes áreas como canto, coreografía, interpretación e idiomas, para que por medio de implementar esos conocimientos a su talento, sus habilidades naturales mejorasen, sus capacidades madurasen y tuviesen la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en el mundo del espectáculo. Bueno, esta mañana no vamos a hablar de música, pero vamos a ver cómo estas iniciales OT van a tener una connotación un poco diferente para nosotros, pero que de igual manera, en la medida en que atendamos, obedezcamos e implementemos lo que Dios dice en su palabra respecto a los dos aspectos a los que estas iniciales aluden y que nuestro texto trata, nuestra vida cristiana será fructífera y colaboraremos a que el Evangelio de Cristo avance y continúe dando fruto. Y nuestro texto esta mañana se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. Y os invito a que me acompañéis en la lectura de este pasaje. Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Estos versículos que acabamos de leer están en la parte final de la carta que Pablo escribió a los creyentes en Colosas. Tras el conocimiento de la amenaza que existía tanto interna como externa, que buscaba debilitar y destruir la verdad del Evangelio que ellos habían recibido y que ellos habían creído. Una amenaza que, no lo olvidemos, está siempre presente. Para combatir esta amenaza, Pablo afirma el mensaje del Evangelio que ya había sido predicado por Epafras entre ellos. Por ello presenta a Jesucristo como la revelación plena de Dios y en quien se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, ninguno necesitamos ni podemos añadir nada a su persona, porque Él es el todo suficiente y único Salvador. Y Él es la fuente de santificación por medio de su Espíritu que obra en nuestras vidas. Igualmente, Pablo expone que en la nueva vida que el creyente ha obtenido por su unión con Cristo, no hay lugar para mantener el antiguo tipo de vida caracterizado por el pecado. Al contrario, ahora hemos sido cubiertos con el vestido de justicia de Cristo que nos permite entrar vestidos adecuadamente en la presencia de Dios. Y ahora nosotros tenemos que esforzarnos por el poder del Espíritu que está morando en nosotros en no contaminar, en no manchar ese nuevo vestido que hemos recibido. Por ello, Pablo insta a estos creyentes a los que él dirige su carta, pero de la misma manera a nosotros, los lectores del siglo XXI, a que hagamos esto, a lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 6, a que de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andemos en Él. Lo cual tiene la clara implicación
de que cada aspecto de nuestra vida debe ser afectada por la transformación que Cristo ha obrado en nuestros corazones. Y así, la carta, después de dar instrucción acerca de esta realidad, llega al pasaje que estamos viendo en esta mañana, donde el Espíritu guía a Pablo a presentar las últimas instrucciones acerca de cómo andar prácticamente en Cristo y de cómo producir fruto. Y para ello nos va a presentar dos ingredientes claves en la vida cristiana, que no pueden ser descuidados, sino que por el contrario deben ser cuidados y fomentados para que esta vida de unión con Cristo sea fructífera, tanto en cuanto a nuestra piedad personal como en nuestra contribución al avance del Evangelio. Así que esta mañana nuestro pasaje nos presenta dos ingredientes fundamentales que Dios va a usar para producir fruto. Dos ingredientes fundamentales que Dios va a usar para producir fruto. Y el primer ingrediente que Dios va a usar en nuestra vida para producir este fruto que nosotros debemos anhelar producir, lo encontramos en los versículos que van del 2 al 4. Y es la oración perseverante. La oración perseverante. Leamos de nuevo estos versículos. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Una de las cualidades personales que es común a muchas de las personas que más han destacado en la historia humana es la perseverancia. Y este término alude a la actitud de mantenernos constantes sin desfallecer en aquello que nos hemos propuesto. Y este es el significado de la palabra que Pablo usa en este pasaje: ser fuerte hacia algo. O para entenderlo mejor, dedicarte con todo tu ser a algo, no dándote por vencido, sino perseverando en aquello que has emprendido. Y existen muchos ejemplos de personas en diferentes ámbitos que han obtenido fama y éxito debido precisamente a esta cualidad, a la perseverancia, ya sea deportistas, exploradores o empresarios. Pero cuando pensaba en cuál podía ser el mejor ejemplo de esta virtud en la vida cotidiana, algo que estuviera más cercano a nosotros, vino a mi mente una mujer que veo cada mañana cuando voy a trabajar. Esta mujer, que aparentemente sobrepasa los 40 años, no tiene un porte atlético, ni tampoco una zancada elegante, y el ritmo al que corre la verdad es que no es demasiado elevado. En resumen, no es una atleta natural. Pero esta mujer, cada mañana, alrededor de las 7, esté aún oscuro o haya luz, haga frío o haga calor, llueva o sople el viento, primavera, verano, otoño, invierno, sale a correr. Y no conozco ningún otro dato personal de esta mujer, pero cada mañana, cuando la veo, me asombro de su capacidad para sobreponerse a la pereza, al cansancio, a la climatología y perseverar en la actividad que ella ha elegido, que es correr cada mañana temprano. Y este ejemplo tan cotidiano creo que es una buena ilustración de la actitud a la perseverancia a la que el creyente es llamado en este pasaje, la cual, en nuestro caso, debe ser aplicada a la oración. Esto es lo que nos dice el texto: perseverad en la oración. Y esto es muy significativo, que no sea una recomendación aislada o exclusiva de este pasaje en la Biblia. Por el contrario, es una enseñanza que está presente bien como instrucción o bien como ejemplo de una disciplina espiritual que debe caracterizarnos como cristianos si queremos llevar fruto. Encontramos la misma exhortación en la carta a los Efesios. Pablo insta a estos hermanos: orar en todo tiempo. En la carta a los Tesalonicenses les dice algo parecido: orad sin cesar. El mismo Señor Jesús ejemplificó esta perseverancia a lo largo de todo su ministerio. Y repetidas veces los evangelios hacen mención a la vida de oración de Jesús, tanto levantándose muy de madrugada para orar, como quedándose
toda la noche en vela en oración. No solo el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús estableció la importancia de la perseverancia en la oración. Lo vemos cuando contó dos parábolas, ¿verdad?, que todos conocemos, como la de la viuda ante el juez injusto, para que ella perseverara, como el ejemplo de que ella perseveraba, o igualmente la del amigo molesto que va de madrugada a pedir algo. Los primeros discípulos que vieron y oyeron a Jesús entendieron igualmente la importancia de perseverar en la oración. Y desde el aposento alto, donde Hechos menciona cómo desde antes de la venida del Espíritu Santo los apóstoles y otros seguidores estaban entregados de continuo a la oración, siguiendo por los momentos fundacionales de la Iglesia, en los que encontramos en Hechos 2 que estaba dedicada continuamente a la oración, hasta la delegación que tuvieron que hacer los apóstoles para entregarse a la oración. Y todos estos ejemplos que encontramos en la Biblia deben hacer que nos demos cuenta de que la oración perseverante, según la palabra, no es un ingrediente secundario de la vida cristiana, sino un ingrediente que Dios ha establecido que debe ser fundamental para que podamos producir fruto. Y esta oración perseverante es reafirmada en esta carta, tanto por Pablo, al ejemplificar esta actitud de oración perseverante y manifestarse a los colosenses, como encontramos en el capítulo 1, versículo 9, diciendo, no hemos cesado de orar por vosotros, como al final de la carta, cuando al hablar de Epafras, quien les había predicado el Evangelio, finaliza diciendo, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Creo que existen los suficientes argumentos para que tengamos la convicción de que debemos ser continuamente constantes en la oración, perseverantes en la oración, si queremos ser fructíferos. Pero una vez que tenemos esta convicción, porque la Biblia nos lo enseña, es un buen momento para que nos preguntemos, ¿por qué es tan importante la oración que nos debe llevar a perseverar en ella? Y simplificándolo en gran manera, lo es porque nos da la oportunidad de hablar con Dios. La oración nos da la oportunidad de hablar con Dios. Y realmente la oración es esto, la oportunidad que Dios nos da de dirigirnos directamente a Él para comunicarnos con Él. Y esto tan sencillo es al mismo tiempo, como acertadamente escribió Martin Lloyd-Jones, la actividad suprema del alma del ser humano. Así que la oración sí, es simplemente hablar, pero al mismo tiempo es hacerlo con el Ser Supremo y Creador Todopoderoso del universo. Es la oportunidad increíble y privilegiada que tenemos los que hemos entrado a formar parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo, de abrir nuestro corazón ante la presencia de nuestro Padre Celestial para comunicarnos con Él y alabarle por su grandeza y su amor para con nosotros. Encontrar nuestro gozo y consuelo en su presencia y manifestar nuestra necesidad y dependencia de Él con gratitud. Pero pensar en esto no debe hacernos caer en el error que la oración tiene el propósito de revelar algo que Dios no conoce acerca de lo que hay en nuestro corazón. O que oramos para que Él conozca realmente nuestras necesidades, ya que como afirma el Salmo 139, aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tampoco tiene la oración el propósito o la intención de que Dios se sienta acompañado, o que pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios porque apartamos un poco de tiempo para estar con Él. A veces podemos caer en esta idea, ¿verdad? Pero esto es mentira, ya que Dios no recibe ningún beneficio de nuestras oraciones, al contrario, somos nosotros los que salimos beneficiados. Debemos acercarnos a la oración como la oportunidad de hacer aquello para lo que fuimos salvados. Encontrar nuestro deleite, nuestra comunión con Él y manifestar al mismo tiempo que reconocemos nuestra dependencia y necesidad de Él para cualquier aspecto de nuestras vidas. En palabras de John Piper, la oración muestra los límites de nuestra pobreza y las riquezas de su gracia. Cuando nosotros nos acercamos
a la oración con esta actitud, sorprendentemente, al menos para mí, y espero que también te sorprenda a ti, la Biblia dice que Dios se deleita en nuestras oraciones. Proverbios 15:8 afirma esto: la oración de los rectos es su deleite. Y me sorprende porque no puedo por menos que preguntarme cómo es posible que un Dios santo, autoexistente, autosuficiente, que solo encuentra su deleite en lo que es puro y perfecto, en todo lo que es conforme a su justicia, pueda encontrar deleite y satisfacción en las oraciones de sus criaturas. Quienes estamos manchados por el pecado, y aún nuestras peticiones deben ser corregidas por el Espíritu Santo, porque ni siquiera sabemos orar como conviene. La respuesta la encontramos en cómo son llamados los que oran, los rectos. Sin embargo, sabemos que ningún ser humano es recto en sí mismo. La Biblia lo afirma repetidamente: no hay quien haga lo bueno. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero debemos entender que existe una rectitud que no proviene del hombre, sino de Dios. Y esta rectitud se recibía de la misma manera antes de la cruz que se recibe ahora después de la cruz. Esta rectitud se recibe solo por confiar y creer en las promesas de Dios acerca de la única provisión que Él ha establecido para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, al esperar en la promesa de la simiente de la mujer, extendida a Abraham, concretada en el descendiente del rey David, el verdadero siervo de Dios, sobre quien, como anticipó el profeta Isaías, caería el castigo por nuestra paz y por cuyas heridas íbamos a ser sanados. Estos son los rectos del Antiguo Testamento. Y a partir de la encarnación de Dios en la persona de Jesús, al creer que Él, Jesús, es el Mesías prometido, Dios hombre, quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, quien fue sepultado y quien resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y creer que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo por medio de la fe en la promesa de Dios acerca de la salvación que se encuentra en su Hijo, sucede que un no justo, como hemos sido todos nosotros, llega a ser justo a los ojos de Dios. Y a partir de ese momento, a partir del momento en que entramos a formar parte de la familia de Dios, Dios se complace en que sus hijos, a quien ahora en Cristo ve como justos, se dirijan a Él con la actitud de corazón adecuada. Una actitud de humildad y gratitud, la cual expresa nuestra dependencia y coloca la plena suficiencia de Cristo como la garantía de que nuestras oraciones pueden ser respondidas. Y al hacerlo estaremos obedeciendo y creyendo lo que Jesús afirmó en Juan 14, 13, 14. Si me acompañáis a leer este texto, Juan 14, 13, 14. Y Juan recoge las palabras de Jesús cuando dijo: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Porque Dios no solo se deleita en las oraciones de sus hijos, lo cual ya es asombroso, sino que se deleita en responder las oraciones que son conformes a su voluntad, que se hacen en el nombre del Hijo, como acabamos de leer. Pero debemos entender que orar en el nombre del Hijo no es acabar cada oración con su nombre, sino orar en la manera en la que Jesús lo haría. ¿Cómo oraba Jesús? Buscando siempre que la voluntad de su Padre se cumpliera y buscando siempre que el reino de Dios y su justicia avanzasen. Y cuando nosotros oramos en el nombre de su Hijo, orando como lo haría su Hijo, no dudemos de que tendremos la respuesta afirmativa de Dios, con un propósito, para que Él sea glorificado por su generosidad y su poder para realizar aquello que le pedimos y que a nosotros nos parece imposible,
y sea asimismo glorificado, porque nosotros encontramos nuestra satisfacción en el dador de todo bien. Ahora, esta promesa de que vamos a recibir no debe entenderse como un cheque en blanco o como que Dios va a hacer siempre aquello que nosotros le pedimos, pero sí que nos da confianza para acercarnos a Dios y exponer nuestros anhelos delante de Él, sabiendo que es un Padre que busca nuestro bien y que va a darnos todo aquello que necesitamos realmente. Entendiendo que puesto que Él es omnisciente, sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Y va a darnos todo aquello que glorifique su nombre al producir nosotros fruto. Jesús afirmó esto en Juan 15:8. Si después de la lectura de antes avancéis una página lo encontráis. Jesús en Juan 15:8 afirma esta realidad. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Así que nosotros debemos perseverar en orar porque es un privilegio que Dios nos permita hablar con Él. Y debemos perseverar en orar porque es el medio que Dios ha diseñado para que entendamos que dependemos completamente de Él. El texto continúa y nos instruye en la manera en que deben ser hechas nuestras oraciones. Si volvemos a Colosenses, nuestro pasaje de esta mañana, y leemos la segunda parte del versículo 2, encontramos esta afirmación: velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. Algunos de nosotros, al mantener conversaciones con otras personas, aunque físicamente estemos en ese momento y en ese lugar, mentalmente no estamos presentes, ya que nuestra atención se ha ausentado. Esto puede suceder porque la conversación no nos resulta interesante o porque otras cosas alrededor u otros pensamientos acerca de asuntos que nos preocupan distraen nuestra atención. Y si al cabo de unas horas nos preguntan ¿de qué estabas hablando?, somos incapaces de recordar incluso con la persona con la que estábamos hablando. Esto es un síntoma de que no hemos considerado ni valorado adecuadamente ni a la persona con la que hablábamos ni el tema de la conversación. Tristemente, es lo mismo que a veces ocurre con nuestro tiempo de oración, ya que lo hacemos descuidadamente, sin valorar ante quién estamos y sin pensar excesivamente en lo que pedimos. Por ello, Pablo nos instruye de una cualidad de la oración perseverante, que delimita y precisa el modo en que deben discurrir nuestras conversaciones con Dios. Y esta cualidad es la de velar. Y el significado de esta palabra no es solo que debemos estar despiertos, lo cual es necesario para que podamos orar, sino vigilantes en el aspecto espiritual. Y esto alude principalmente a cuál debe ser la disposición de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. Porque más veces de las que nos gustaría, algunos de nosotros hemos de confesar que el tiempo de oración nos parece una carga. Algo que queremos terminar rápidamente, algo con lo que tenemos que cumplir para sentirnos bien, pero en lo que no hemos puesto nuestra atención. Y no solo eso, sino que tampoco ponemos atención ni intención en lo que decimos. Al caer en la rutina de repetir una y otra vez lo mismo, haciendo peticiones generales, dejando que la pereza intelectual nos domine, sin precisar qué es lo que realmente estamos solicitando a Dios. Si permitimos que esto suceda, no estamos velando, no estamos vigilantes espiritualmente, porque no estamos valorando la gran oportunidad que Dios nos da de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Por tanto, al disponernos a orar, debemos examinar cuál es nuestra disposición y si estamos siendo conscientes de a quién nos estamos dirigiendo, al Dios Todopoderoso, al dignatario más relevante del universo, quien en su gracia, y debemos entender esto, es solo por su gracia que permite que nos dirijamos a Él. No solo para que le adoremos, algo que debemos hacer, reconociendo que suya es la grandeza
y el poder y la gloria y la majestad, en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra, que suyo es el dominio y que Él se exalta como soberano sobre todo, como reconoció el rey David orando en el primer libro de Crónicas 29:11, sino que también permite que nos dirijamos a Él para hacerle nuestras peticiones, sabiendo, como hemos visto, que Él está dispuesto a escucharlas y a conceder todas aquellas que sean conformes a su voluntad y que estén orientadas a que sus propósitos para nosotros se cumplan. Y que eso permita que nosotros recibamos el mayor bien, que es producir fruto para su gloria. Sí, debemos velar, hermanos, porque aunque nuestro espíritu puede estar dispuesto, nuestra carne es débil, ¿verdad? Jesús advirtió a sus discípulos esto en el huerto de Getsemaní. Y el libro de Proverbios ilustra de manera gráfica y vívida cuáles serán las consecuencias si no estamos vigilantes espiritualmente. Acompañadme un momento a el libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 10 y 11. Dice Proverbios 6, 10 y 11. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Esto lo estamos aplicando a la oración, pero es una realidad para cualquier aspecto de nuestra vida. Si nos descuidamos, si no nos mantenemos vigilantes en la oración, nuestra vida espiritual se deteriorará. Y antes que después sufriremos las consecuencias. Y sucumbiremos fácilmente cuando seamos tentados, dejando de producir el fruto al que somos llamados. Así que vemos que la oración perseverante a la que somos llamados no se caracteriza por la rutina o por la desgana, sino por la vigilancia espiritual. Pero igualmente se caracteriza por la gratitud continua hacia el dador. Lo vemos en el versículo 2, velando en ella con acción de gracias. Si hay una cualidad que debe caracterizar y definir al cristiano, sin duda esta debe ser la gratitud. Y por eso Pablo nos recuerda que nuestras oraciones deben estar impregnadas de gratitud. Y si tal vez en este momento no tienes muy claro por qué debes dar las gracias, te invito a que me acompañes al Salmo 103, versículos 3 al 5, donde el rey David nos ayuda a entender algunos de los motivos por los que nosotros podemos estar dando gracias al Señor. Salmo 103, versículos 3 al 5. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Este catálogo de bendiciones increíbles es solo una pequeña muestra de los muchos motivos por los que hemos recibido la salvación en Cristo debemos vivir vidas agradecidas, que lo expresan y lo declaran al acudir en oración ante el autor de cada una de las bendiciones que hemos recibido. Y nuestra gratitud no solo debe ser por lo que ya hemos recibido, sino anticipando las bendiciones que vamos a seguir recibiendo, lo cual manifestará que tenemos una fe expectante que confía en las promesas de Dios y que confía en que Él va a responder a su tiempo y a su manera cada una de nuestras peticiones. Hermanos, debemos considerar la oración como un ingrediente fundamental de nuestra vida espiritual. Porque en la medida en que obedezcamos lo que la palabra de Dios enseña respecto a ser perseverantes en la oración, a ser vigilantes sobre lo que oramos, a agradecer a Dios continuamente sus bendiciones, vamos a experimentar progreso en nuestra vida espiritual y vamos a producir fruto. Lo cual tiene el propósito de glorificar a Dios,
ya que la oración es uno de los medios espirituales que Dios ha diseñado para que esto suceda. Y esto va a suceder porque estaremos pasando tiempo en su presencia, lo cual tiene el poder de santificarnos. Porque buscaremos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, lo cual impedirá que el pecado ocupe ese lugar. Y porque experimentaremos la benevolencia de Dios al responder según su voluntad, concediéndonos todo lo que sea bueno para nuestro crecimiento espiritual. Pero la oración no solo es un ingrediente para que nuestra vida espiritual prospere y lleve fruto. Este texto nos muestra cómo es igualmente un ingrediente fundamental para que el Evangelio dé fruto. Y esto lo encontramos en nuestro pasaje en los versículos 3 al 4. Colosenses 4, versículos 3 al 4. Orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Sin duda que hay muchos temas que podemos presentar delante de Dios. De hecho, la anterior instrucción de Pablo es general y abarca a todo aquello por lo que nosotros podemos orar y somos instados en la Biblia a orar. Y esta carta, así como otros pasajes de la Biblia, nos presentan buenos ejemplos de oraciones que nosotros podemos implementar en nuestras vidas. Pero en nuestro texto vemos ahora un tema de oración por el que Pablo quería que ellos oraran particularmente, orando al mismo tiempo. Y esto nos muestra que la anterior instrucción era general y que ahora hay una instrucción particular. Al mismo tiempo que estáis orando perseverantemente, de forma vigilante, con gratitud, y esto debe ser así siempre que vosotros oréis, al mismo tiempo, simultáneamente, orad también por nosotros. Necesitamos vuestras oraciones, les dice Pablo. Pero sorprendentemente, al menos para mí, el motivo por el que Pablo aquí solicita oración no es por su situación personal. Ciertamente preocupante debido a sus circunstancias, lo cual hubiese sido completamente lícito, ya que él se encontraba en estos momentos encarcelado, como afirma en nuestro pasaje, pendiente de veredicto tras haber apelado al César, existiendo la posibilidad real de que él fuera condenado a muerte. Aunque más adelante de la carta sí sugerirá que ellos tengan en cuenta y oren por esta situación en la que se encuentra de prisionero. Lo vemos en el último versículo de Colosenses 4:18, acordaos de mis cadenas, les dice a los colosenses. Pero al instruir en este pasaje acerca de la oración, Pablo solicita que ellos oren para que el ministerio de la palabra acerca de Cristo sea fructífero. Priorizando, y es una buena enseñanza para nosotros, el avance del Evangelio a su situación personal. Y esto es ilustrativo de cómo el avance del Evangelio depende de la oración. Y cómo es necesario que la predicación de la palabra que manifiesta a Cristo siempre esté precedida de la oración si queremos que ésta lleve fruto. Vemos como Pablo anhelaba aún en la prisión a la que había sido conducido por proclamar la verdad acerca de Cristo, que Dios siguiese dándole oportunidades para alcanzar a más personas con el mensaje de reconciliación que existe para cada persona en Cristo. Él ya había sido diligente, muy diligente en evangelizar a todos cuantos habían estado a su alcance. Esto lo encontramos en Filipenses 1:13, os lo leo. Dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo había aprovechado cada puerta que se había abierto para proclamar a Cristo, a todos cuantos habían estado a su alrededor. Pero él no se conformaba. Y vemos cómo solicita la intercesión por medio de la oración para que Dios le dé más oportunidades, para que Dios le siguiera abriendo puertas, sabiendo que la oración era el medio adecuado para que su deseo se hiciese realidad. Y vuelvo a citar a John Piper, que dice, Dios ha planeado que la extensión de su fama dependa de la predicación de su palabra.
y Él ha planeado que la predicación de su palabra dependa de las oraciones de sus santos. Ese lugar asombroso que la oración ocupa en los propósitos que Dios tiene para el mundo. La palabra no triunfará sin la oración. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la forma en que Pablo suplica que otros intercedan ante Dios por él mientras cumple con su ministerio de la palabra. La oración es crucial para que la palabra de Dios avance. Pero vemos como Pablo no solo solicita que Dios intervenga y abra las puertas para que su Hijo pueda ser proclamado y esta proclamación lleve abundante fruto. También el predicador y el evangelista y todo el que enseña la palabra necesita depender de la oración y solicitar el favor de Dios para poder hacerlo de la forma correcta. Lo vemos en el versículo 4, donde dice Pablo, para manifestarlo como debo hacerlo. Y esta petición de Pablo debe hacer que nos demos cuenta de lo poco que cuenta la sabiduría humana en la exposición de la palabra y en la proclamación del Evangelio. Porque Pablo era un hombre excepcionalmente dotado teológicamente. Conocía como pocos el Antiguo Testamento, ya que había sido formado con los mejores maestros del judaísmo. Y en cuanto al conocimiento del Evangelio, él lo había recibido no de algún hombre, sino por medio de una revelación personal del Señor Jesús, como el mismo Pablo afirma en Gálatas 1:12, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pero a pesar de todo su conocimiento, que no era escaso, Pablo sabía que la oración era necesaria para que Dios le capacitase. Y para que cuando abriese su boca, lo que manifestase no fuese su erudición, ni su conocimiento, ni su sabiduría, sino las palabras que los oyentes necesitaban escuchar para que Dios obrase en su corazón. Y puesto que ninguno de nosotros tiene la capacidad ni la sabiduría de Pablo, necesitamos la misma humildad. No confiando en la elocuencia, aquel que la posea, ni en nuestra posible habilidad como comunicadores, ni en la erudición teológica, sino principalmente en la oración que depende de Dios. Para que por medio de la oración y dependiendo de la oración, Dios nos conceda proclamar la palabra de una manera que le honre a Él, exalte a Cristo y humille al pecador. Esta primera parte de nuestro texto nos instruye acerca del papel principal que la oración debe ocupar en la vida del cristiano, como un ingrediente principal que Dios ha establecido para vivir de una forma que honre a Cristo, produciendo abundante fruto. Por ello, hermanos, somos llamados a hacernos fuertes en la oración, con una actitud vigilante, agradecidos por todo lo que hemos recibido y por lo que vamos a recibir por medio de Cristo. Pero además la oración vemos que realiza un papel primordial al ser el instrumento que Dios ha determinado que va a utilizar para hacer que su evangelio avance y que nosotros estemos capacitados para ser útiles en esta tarea. Y en este momento debemos preguntarnos, ¿percibimos la importancia de la oración para nuestra vida espiritual y para el avance del evangelio? Y si la percibimos, ¿estamos dándole la prioridad en nuestra vida que la oración tiene según la voluntad de Dios revelada en su palabra? Escuchemos y meditemos en lo que dijo acerca de esto George Muller, predicador y misionero inglés del siglo XIX, quien es conocido por su dependencia de Dios en oración para cada aspecto de su vida. Él afirmó, una gran falla de los hijos de Dios es que no son persistentes en la oración. Porque no es suficiente comenzar a orar, ni orar correctamente, ni es suficiente continuar orando por un tiempo. Debemos continuar en la oración pacientemente, creyendo con fe hasta que obtengamos una respuesta, especialmente al orar por los perdidos. Así que, hermanos, evaluemos nuestra vida de oración a la luz de lo que la palabra enseñe y perseveremos y dependamos de la oración para vivir una vida fructífera, tanto para nuestra piedad personal como para nuestra
evangelización. Estamos viendo en esta mañana cómo nuestro texto en Colosenses nos presenta dos ingredientes que Dios va a usar para producir fruto. Dos ingredientes fundamentales. El primero lo hemos visto en los versículos 2 al 4. Hemos visto que es la oración perseverante. El segundo ingrediente de una vida fructífera lo encontramos en los versículos 5 y 6. Y es un testimonio elocuente. Un testimonio elocuente. Leamos de nuevo estos versículos 5 y 6. Andad sabiamente para que nos da fuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Pablo, después de haber explicado en el anterior capítulo de la carta qué principios deben caracterizar las relaciones unos con otros, principalmente entre los hermanos dentro de la Iglesia, y de establecer cómo podemos manifestar nuestra nueva identidad en Cristo dentro de la familia, sea como padres, esposos o esposas, hijos, e incluso amos o siervos, que en aquel tiempo eran considerados en cierto sentido parte de la familia o de la casa. En estos dos versículos, brevemente, instruye acerca de cómo podemos tener un testimonio elocuente, tanto por cómo vivimos como por lo que decimos, entre un grupo de gente, entre los que no son parte de la familia de Dios. Y sabemos que es este ámbito al que se refiere por el término que él utiliza. Si nos fijamos, él dice para con los de afuera. Y esto establece dos categorías bien diferenciadas. Hay algunos que están dentro y hay otros que están fuera. Hay un grupo que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado, como leíamos al principio de la reunión, y ahora son súbditos de este rey y están dentro del reino. Y otros que tristemente permanecen en tinieblas y por tanto fuera de este reino. Hay un grupo al que pertenece todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y por la fe ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y con él el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y un nuevo corazón que anhela agradar a Dios y producir fruto espiritual. Y hay otro grupo al que pertenece todo aquel que persiste en su rebelión, en su amor al pecado y en su rechazo al perdón que Dios ofrece por medio de su Hijo, los cuales permanecen afuera y son extraños para Dios. Sin embargo, Dios en su gracia extiende su misericordia hacia ellos. Y lo hace al permitir que los que ya formamos parte de su reino, aquellos que en su gracia Él ha salvado, por medio de un testimonio elocuente que incluye tanto nuestros actos como nuestras palabras, seamos luz y sal en medio de un mundo totalmente corrompido por el pecado. Porque a esto es a lo que nos llama este texto, a aquellos que ahora pertenecemos a Cristo, a vivir vidas fructíferas que manifiestan el poder del Evangelio. Un poder del Evangelio que no solo salva, sino que también transforma a terribles pecadores, como hemos sido muchos de nosotros, en hombres y mujeres que con su vida manifiesta que ahora sirven a Cristo y han escapado de la esclavitud del pecado y de sus efectos. Y eso con un propósito, no para que nosotros seamos reconocidos o ensalzados y nos sentamos bien con nosotros mismos, sino para que nuestro testimonio dé a conocer a otros a Cristo. Y esto lo podemos hacer de dos maneras, según este texto, con nuestro testimonio silencioso en un mundo hostil al Evangelio. A esto alude la palabra andar, a una vida que se caracteriza por la piedad. Y con nuestro testimonio hablado, para que nuestras palabras tengan un efecto purificador hacia aquellos que nos escuchan. En primer lugar, nuestro testimonio silencioso o nuestro andar, el término que utiliza Pablo, debe proceder de cómo afrontamos cada situación en la que nos encontramos. Esto es, cómo nos conducimos ante cualquier circunstancia cotidiana, sea esta favorable o desfavorable. Y nuestro texto nos indica que debemos hacerlo sabiamente. Leamos de nuevo el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo.
La mayoría de nosotros pasamos la mayor parte del día rodeados de personas que no conocen a Cristo. Trabajamos, estudiamos, conducimos o andamos entre ellos. Y continuamente interactuamos de muchas maneras con aquellos que nos rodean. Y es importante que nos demos cuenta de que para andar sabiamente con los de afuera no podemos ni debemos evitar estas relaciones, lo cual implica claramente que no debemos aislarnos radicalmente de la sociedad en la que vivimos. Fácilmente podemos sentirnos todos tentados a vivir en nuestro espacio de confort, rodeados de nuestros hermanos en la fe, por los que nos sentimos amados y a quienes amamos, y quienes comparten nuestros valores cristianos. Esto es, a refugiarnos dentro de la comunidad de la Iglesia y aislarnos de los demás, de la misma manera que Pedro quería quedarse en el monte de la Transfiguración. Pero si hacemos esto, si nos aislamos y evitamos todo lo posible el trato con aquellos que no conocen a Cristo, les estaremos privando del testimonio que les puede conducir a conocer a Cristo. Esto no debéis malinterpretarlo. No quiere decir que tengamos que acompañarles en satisfacer sus deseos pecaminosos, ni aprobar conductas y estilos de vida que van en contra claramente de la voluntad de Dios revelada en su palabra, sino que precisamente al estar entre ellos, pero no seguirles tras los mismos deseos pecaminosos, y al contrastar su vida sin Dios con nuestra conducta que busca agradar a Dios y obedecer su palabra, Dios les revele a sus corazones sus pecados y la necedad que manifiestan al vivir ignorando la voluntad de Dios. Y les convenza de las consecuencias perniciosas que esto acarrea para su vida, no solo en esta tierra, sino sobre todo a su estado de destino eterno de condenación. Pero ¿cómo podemos manifestar sabiduría en nuestro comportamiento de tal manera que Dios lo use para revelar su pecado y sus consecuencias a los que nos rodean? Pablo lo ha establecido anteriormente en su carta. Cuando nosotros estamos llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría, lo cual se va a manifestar en una vida agradable que da fruto espiritual. Cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en nosotros, lo cual va a producir sabiduría. Cuando estamos desarrollando nuestra unión con Cristo, conociéndolo cada día más, ya que Él es la fuente de toda sabiduría. Porque esto es lo único que el Espíritu Santo utilizará para obrar en nosotros y permitir que manifestemos en nuestro comportamiento una sabiduría que no procede de nosotros, sino de Dios. Una sabiduría que se manifestará que vivimos en el temor del Señor, el cual es el fundamento de la sabiduría. Y esto resultará que en la práctica exhibamos las virtudes de Cristo al manifestar el fruto del Espíritu que le caracterizó a Él. Nosotros de una manera imperfecta, es cierto, pero sí característica. Algo que debe caracterizar en nuestro trato con los demás y que solo el Espíritu puede producir realmente. Esto será, amaremos a nuestro prójimo. Manifestaremos gozo. Seremos pacificadores y pacientes ante el agravio. Buscaremos el bien de los otros. Seremos bondadosos y mansos. No nos dejaremos influenciar por los vaivenes de la vida, sino que esperaremos confiadamente en las verdades que la palabra proclama, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Todo lo cual es fruto del Espíritu Santo y de nuestra unión con Cristo. Pero si nos quedamos solamente en un testimonio silencioso, habremos recorrido medio camino. Hay una frase que erróneamente se atribuye a Francisco de Asís que postula lo siguiente: predica el Evangelio siempre. Si es necesario, usa palabras. Esta idea sostiene que nuestro testimonio silencioso puede ser suficiente. Y algunos dentro del movimiento evangélico que han seguido esa premisa han priorizado tener buen testimonio, hacer bien al prójimo y buscar paliar su situación social sobre la proclamación del Evangelio, pensando que ese compromiso social iba a ser suficiente para atraer a las personas a Cristo. La realidad ha sido lo contrario. Volcarse en el compromiso y la ayuda social
ha traído a las iglesias al activismo y han descuidado el mensaje del Evangelio que somos llamados a anunciar. Pablo no está de acuerdo con esto y nosotros tampoco podemos estarlo. Y por eso culmina en el versículo 6 su argumento acerca de lo que debe caracterizar un testimonio elocuente. Y este testimonio no se compone solamente de un comportamiento sabio, que es una parte, sino que debe ir acompañado de palabras, las cuales tienen el propósito de expresar una verdad acerca de una idea, en este caso, la verdad referida al contenido del Evangelio. Es lo que encontramos en el versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Para entender mejor a qué se está refiriendo Pablo en este texto, es importante notar que el vocablo original, que la versión que yo estoy usando traduce como conversación, es el mismo vocablo que Pablo ha usado en el versículo 3 para referirse a la palabra que él quería predicar para dar a conocer a Cristo. Y al usar la misma expresión en el mismo contexto, debemos pensar que esta conversación no es acerca de cualquier tema, sino la conversación o la palabra que está relacionada con el testimonio del Evangelio. Así que esta conversación a la que se refiere Pablo es la oportunidad que va a surgir a consecuencia de nuestro testimonio, que va a llevar a lo que nos rodean a saber por qué nosotros actuamos de una manera diferente a ellos, por qué nosotros no corremos hacia lo que ellos corren. Y cuando esa oportunidad surge, porque estamos entre ellos y porque manifestamos la fragancia del conocimiento de Cristo, como describe nuestro testimonio 2 Corintios 2:14, es cuando la palabra que utilicemos debe tener el comportamiento de la sal, sazonada como con sal. Ahora, si eres hipertenso como yo, puedes pensar que este ejemplo no es muy adecuado para tu salud, ya que el médico te habrá dicho que evites la sal. Esta comprensión es debido a que en nuestro tiempo la sal principalmente se utiliza para dar sabor a las comidas. Pero en el primer siglo la sal además tenía el propósito de conservar. No existían los frigoríficos, no existían las neveras, y la manera en la que se conservaban los alimentos, principalmente la carne y el pescado, era envolviéndoles con sal. La sal tenía el propósito de preservar esos alimentos de los elementos que iban a acelerar la descomposición, volviéndolos nauseabundos y haciéndolos inservibles. Hermanos, nuestra palabra, nuestro testimonio hablado, que acompañe a nuestro testimonio silencioso, para ser como la sal, debe tener ambas propiedades. Debe impedir que nuestro testimonio sea vacío e insípido, como lo sería si no fuese acompañado de una explicación acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y cómo es el único motivo por el que nosotros obramos como lo hacemos y que por tanto Él es el único que debe recibir el crédito y no nosotros. Y de la misma manera, nuestra palabra debe traer el mensaje del Evangelio como el único medio que va a impedir que las vidas de los que nos rodean se vuelvan inservibles y se pierdan eternamente. Pablo finaliza este texto haciendo una puntualización importante que debemos tener. Debemos ser conscientes de la persona con la que estamos hablando. Acaba diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Aunque el contenido del mensaje debe ser siempre el mismo, un evangelio que glorifique a Dios, exalte a Cristo y humille al pecador, la manera en la que lo presentemos, no el contenido, se debe adaptar a la persona con la que estamos hablando. En este contexto de hablar con gracia, esto no quiere decir que edulcoremos el mensaje, rebajando las demandas de Dios hacia el pecador o minusvalorando la santidad de Dios y su aborrecimiento del pecado. Pero que tampoco disminuyamos el amor de Dios, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo amado, ni su misericordia al estar dispuesto a tratar pacientemente con los pecadores. Jesús es nuestro ejemplo de todo, pero de cómo tratar a cada persona con sabiduría. Y así vemos en los evangelios que la manera en la que presentó el evangelio a la mujer sirofenicia o a la mujer samaritana
fue totalmente diferente en su forma a la manera en que trató con Nicodemo o con el joven rico, sin variar el contenido del mensaje, pero presentándolo a cada uno de acuerdo a su condición. Así que oremos para que Dios nos dé esta sabiduría y la gracia para que en cada conversación sepamos cómo presentar a Cristo de tal manera que el resplandor de su gloria alumbre el entendimiento de los incrédulos y que el Espíritu Santo utilice su palabra para quebrantar los corazones y producir arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador y Señor. En estos versículos hemos visto que tendremos un testimonio elocuente, lo cual expresa la idea de significativo o persuasivo hacia los que nos rodean, cuando tanto nuestra manera de vivir como nuestras palabras estén impregnadas de la sabiduría que procede de Cristo, lo cual permitirá que nuestra vida sea fructífera tanto hacia Dios como hacia los hombres. Esta mañana nuestro pasaje nos presenta dos ingredientes fundamentales que Dios usa para producir fruto en nuestra vida cristiana: la oración perseverante y un testimonio elocuente. Estos elementos son presentados en este texto como esenciales para nuestra piedad personal y para el avance del Evangelio de Cristo. La oración perseverante implica mantener una comunicación constante y vigilante con Dios, llena de gratitud por sus bendiciones. Esta actitud no solo va a fortalecer nuestra vida espiritual, sino que también va a preparar el camino para que el Evangelio avance y obre en los corazones de aquellos que aún no conocen a Cristo. Por otro lado, un testimonio elocuente se manifestará por nuestra manera de vivir y por nuestras palabras. Vivir sabiamente entre los no creyentes y aprovechar cada oportunidad para compartir el mensaje de Cristo con gracia y sabiduría será un testimonio del poder transformador del Evangelio y glorificará a Dios. Esta predicación tiene como título una pregunta: ¿qué necesito para ser fructífero? Esta pregunta tiene sus respuestas en las iniciales O, T. Debemos depender de la oración perseverante y debemos mantener entre los de afuera un testimonio elocuente. Un ejemplo de una vida fructífera fue David Brainerd, quien vivió una corta vida en el siglo XVIII, concretamente 29 años, siendo su principal ministerio entre los indios norteamericanos a los cuales él llevó el Evangelio. Sin embargo, a pesar de su corta vida, este impactó de tal manera que fue una inspiración a otros para servir a Dios. Hombres de la talla de Robert McCheyne, David Livingstone o Jim Elliot. Las razones por las que su vida fue tan impactante las resume Jonathan Edwards, conocido por todos nosotros, ¿verdad? Teólogo y predicador, quien fue usado por Dios durante el Gran Avivamiento y quien fue contemporáneo de Brainerd y en cuya casa Brainerd falleció. Y Jonathan Edwards dice esto de Brainerd: su pasión por la oración, la perseverancia sin tregua a través de las dificultades, el enfoque incansable en la gloria de Dios, la dependencia total de su gracia, el descanso definitivo en la justicia de Cristo, la búsqueda de los pecadores que perecen, la santidad durante el sufrimiento, la fijación en la mente de lo que es eterno y el llegar a un buen final sin maldecir la enfermedad que acabó con él a los 29 años. A pesar de lo joven que murió, su vida de oración y su testimonio produjeron un fruto que ha llegado hasta nuestros días. Hermanos, que aunque nunca lleguemos a ser conocidos como lo es Brainerd, nuestras vidas se caractericen por obedecer a Dios y así ser fructíferas, perseverando en la oración y viviendo de tal manera entre los que nos rodean que demos un testimonio elocuente de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Que Él nos ayude, ¿verdad? Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Siempre es una instrucción adecuada para nuestras vidas. Perdónanos por ser tan torpes en ponerla por práctica y ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a considerar estas verdades
la importancia de que estemos en comunión contigo por medio de la oración, el instrumento que tú has diseñado. Ser alimentados por nuestra comunión diaria contigo. Ser perseverantes en esta actividad, Señor. Tantas veces somos descuidados. Ayúdanos a velar. Y ayúdanos a estar en medio de los que nos rodean, Señor, como luminares, como la sal que va a producir sabor y va a impedir que la corrupción se apodere de este mundo. Señor, gracias porque tuviste compasión de nosotros. No somos mejores que los que nos rodean. Es más, muchas veces éramos peores. Pero tú en tu gracia nos has salvado, Señor, para que ahora demos testimonio de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser esta sal que este mundo tanto necesita. Capacítanos tú por tu poder. Oramos todo esto dándote las gracias en nombre del Señor Jesús. Amén.